Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas, es tu gracia. Olá, mis queridos hermanos de la Iglesia Presbiteriana del Valle Lonquén y también todos aquellos que participan con nosotros en este tiempo de transmisión. Estamos reunidos en este día aún a la distancia, pero a través de estos medios virtuales para poder rendir al Señor toda la honra y toda la gloria que son debidas a su nombre. Hoy es un día para recordar una vez más la obra redentora realizada por Cristo Jesús por nuestras vidas. Él, que es el Dios que se encarnó, estuvo entre nosotros, se sujetó a ser humillado, llevado a la cruz y muerto, pero al tercer día resucitó y vive. Una vez siendo elevado a los cielos, puesto a la diestra del Padre, ahora es Rey, es Señor sobre la historia, es el Señor de la iglesia. Debemos alegrarnos, debemos ser agradecidos porque somos beneficiados con esta obra tan gloriosa que Cristo Jesús ejerció por nuestras vidas. Por lo tanto, queridos, partamos este tiempo de adoración escuchando nuestra confesión de fe de Westminster, capítulo 20, con nuestro pastor Craig Paul. Confesión de fe de Westminster, capítulo 20, de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Artículo 1. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, de la maldición de la ley moral y en ser liberados de la maldad del presente mundo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Su libertad consiste también en su libre acceso a Dios, en rendirle obediencia, no por temor servil, sino por amor filial y una mente voluntaria. De estas libertades fueron también comunes a los creyentes que estaban bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ha ampliado mucho más, pues están libres del yugo de la ley ceremonial.
a la cual fue sujetada la Iglesia judaica, y en mayor confianza para acceder al trono de la gracia y en participaciones más plenas del libre Espíritu de Dios, que aquellas de las cuales ordinariamente participaron los creyentes bajo la ley. Artículo 2. Dios es el único Señor de la conciencia. Por tanto, en asuntos de fe y adoración, la ha dejado libre de doctrinas y mandamientos humanos que sean contrarios a su palabra o añadidos a ella. De manera que creer u obedecer de conciencia tales doctrinas o mandamientos es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y el requerimiento de una fe implícita y de una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Muchas gracias, Pastor Craig Paul. Mis queridos, en este momento quiero invitarles a que leamos juntos la palabra del Señor en dos pequeñas porciones. La primera está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. Y el segundo pasaje está en capítulo 16, versículos 5 al 11. Nos dice así la palabra del Señor: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Aquí nuestro Señor Jesucristo está anunciándoles a sus discípulos su partida, pero dejándolos consolados por esta esperança em la promessa de que Ele vá para preparar um lugar para que donde Ele esté, sus discípulos, ou seja, sua igreja, esté também juntamente com Ele. Pero a igreja durante este tempo não será deixada sola. Este tempo em que Cristo está a la diestra del Padre, Cristo Jesús nos envía el Consolador, su Espíritu Santo, para estar con nosotros. Por esto quiero que ustedes me acompañen ahora en capítulo 16, versículos 5 al 11. Nos dice así: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Perciban, mis queridos hermanos, que la partida de Cristo de esta tierra, a través de su muerte, seguido a su resurrección y ser elevado a los cielos, fue una oportunidad para la humanidad, es la esperanza para la humanidad. Primero, por haber triunfado sobre la muerte y sus consecuencias. Segundo, por enviarnos al Consolador, que permitirá que la humanidad tenga esta oportunidad de ser beneficiados con esta obra. Así que, queridos hermanos, debemos darle gracias al Señor, porque la muerte y la resurrección de Cristo nos garantizó la presencia del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, para poder llevar a la humanidad a la salvación prometida desde el principio, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Así que en este momento, queridos, debemos manifestar nuestra gratitud, invocando la presencia del Señor, confesando al Señor nuestros pecados, confiados en la obra redentora de Cristo, como testimonio para las naciones de que nosotros somos un nuevo pueblo, pero también la oportunidad para que desde la humanidad los escogidos de Dios puedan ser parte de esta familia.
Neste instante, oremos al Señor, invocando la presencia del Señor y confesando a Él nuestros pecados. Padre querido, queremos darte gracias, Señor, por esta mañana, en la cual, Señor, queremos invocar tu nombre, invocar tu presencia, invocar, Señor, el deleite que podemos tener en ti a través de Cristo Jesús. Señor, queremos confesar nuestros pecados, pues no somos dignos de tu santa presencia. Sabemos que el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando Él entregó estas palabras, tetelestai, pagado está, allí en aquel momento, Señor, ya ninguna deuda había más para aquellos que creen en Cristo Jesús. Y tú, Señor, confirmaste esta bendición cuando lo resucitaste al tercer día, Señor, dándonos la garantía de que, Señor, tenemos vida eterna. Todos aquellos que creen en Cristo Jesús y caminan con Él como sus verdaderos discípulos. Padre amado, te pedimos perdón por cada pecado, por cada transgresión, por cada ofensa en tu presencia. Señor, permítanos adorarte, permítanos alabarte, Señor. Señor, permítanos glorificarte a ti a través de nuestro Redentor, Cristo Jesús, nuestro Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoremos al Señor con una alabanza de adoración a su nombre. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llegado a este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabadme, solo a Él. Adoradme, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadme, nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llegado a este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabadme, solo a Él. Adoradme, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadme, adorar a Jesús el Rey. Alabadme, adorar a Jesús el Rey. Alabadme, adorar a Jesús el Rey. Alabado sea el nombre del Señor. Qué preciosa canción esta que pudimos presentar delante de nuestro Dios. Mis amados, sigamos adorando al Señor y les invito a que me acompañen en la lectura de Hechos capítulo 5,
versículos 1 al 10, nos dice así: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Mis queridos, la palabra de Dios nos habla que este Espíritu de Dios, este Espíritu de Cristo, es también Espíritu Santo. La misma santidad de las 2 primeras personas de la Trinidad es la santidad de la tercera persona. Y aquí nosotros vemos de forma muy clara esto en la presencia del Señor. Ananías y Safira cometieron un gran error. Ellos vendieron su propiedad y entregaron la mitad de sus recursos afirmando que era el todo. No había problema de que ellos entregaran la mitad desde que ellos de hecho dijeran que estaban entregando la mitad del recurso. Cuando ellos actúan de esta forma, están mintiendo a Dios, están mintiendo al Espíritu Santo de Dios, que es quien mueve el corazón para que uno pueda consagrar sus recursos al Señor. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios, que fue enviado después de la resurrección y ascensión de Cristo, es la persona de Dios que está en nuestros corazones y que nos capacita a vivir la vida cristiana, que nos posibilita servir al Señor con los recursos que Dios pone en nuestras manos. El conocimiento, nuestras fuerzas, los recursos materiales y todo aquello que Dios nos concede para que podamos honrarle a Él como el Dios de nuestras vidas. Queridos, nos alegramos porque Dios nos ha bendecido y una de las grandes bendiciones que Dios nos ha concedido es darnos a tu Espíritu que habite en nosotros, siendo Él la garantía de que nosotros estaremos eternamente con el Señor. Así que, mis amados, en este momento somos llamados por Dios a poder devolverle a Él nuestros diezmos y nuestras ofrendas, desde los recursos que Él ha puesto en nuestras manos, por el mover del Espíritu en nuestros corazones que nos induce, nos lleva, nos capacita a poder devolver con gratitud y alegría de corazón de estos recursos que Dios nos da. Es el Espíritu quien nos da fe, es el Espíritu quien nos capacita a confiar que de hecho todo lo que tenemos es algo que viene de las manos de nuestro Dios para poder servirlo. Así que, queridos, en este instante seremos guiados por nuestra hermana Claudia Pérez, que estará orando con nosotros en gratitud y consagrando a Dios nuestros diezmos y ofrendas. Muy buenos días, hermanos. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos tantas gracias en este día por poder tener la oportunidad de entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a ti, Señor, cumpliendo así con el mandato que tú nos diste, Señor, y devolviendo lo que te pertenece, Señor.
Gracias porque tú estás ahí, Señor. Estás siempre pendiente de nuestras necesidades y las sabes antes que te las digamos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia de cada día. En esta hora también te pido que las ofrendas puedan ser bien destinadas, que dé sabiduría a aquellos que las administran para poder ayudar a nuestro prójimo también, Señor. Gracias, Señor, en esta hora te damos por este domingo tan especial en que estamos recordando tu resurrección en la cruz. Señor, gracias por el gran sacrificio y la gran obra de amor que hiciste por cada uno de nosotros, y porque eres un Dios de amor, de misericordia, y así podemos acceder, Señor, a tener la salvación. Te alabamos, te adoramos ahora y siempre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador, y con alegría, Señor, damos en esta hora. Amén. Aleluya, mis queridos hermanos, qué tiempo precioso este que hemos tenido desde el principio hasta aquí. Qué Dios extraordinario es el Dios a quien servimos, Él, el Dios Trino, que merece toda la honra y toda la gloria. Mis queridos,
Nosotros llegamos hasta este momento adorando al Señor a través de lecturas, oraciones, canciones. Sin embargo, ahora es hora de detenernos en nuestro movimiento para que podamos escuchar la voz del Señor a través de la meditación de su palabra. Estamos en una serie de sermones en que hablaremos sobre la santidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y hoy día hablaremos sobre la santidad de Dios y el Espíritu Santo. Y para traernos este mensaje de parte de Dios, tenemos con nosotros a nuestro hermano pastor Omar Ramos, que nos va a traer este mensaje. Así que alabado sea el Señor por su vida, Pastor Omar, que Dios lo use como instrumento para llenar nuestros corazones de su palabra. Está contigo, querido. Muy buenos días, querida Iglesia del Valle. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes nuevamente esta mañana de la palabra de nuestro Dios. Y para eso quiero invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 14. Esta porción de las Escrituras dice de la siguiente manera: Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, pues, tenemos la mente de Cristo. Oremos. Señor y Dios, queremos darte gracias en esta mañana. Una vez más tenemos el privilegio de escuchar tu voz a través de esta tu palabra. Y doy gracias también por el privilegio que me concede de poder compartir este mensaje a mis hermanos. Oramos, Señor, como iglesia, que tú hables a nuestras conciencias, que tú, Señor, prepares y dispongas nuestro corazón, nuestro ser, para escuchar tu voz y para poder acatar también tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad y misericordia una vez más, que nos das este privilegio de escucharte, que tú hablas a nuestros corazones. Te alabamos por esto y oramos a ti rogando que la dirección de tu Espíritu Santo, aquel Espíritu Santo que inspiró tu palabra, sea el que obre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana me ha correspondido en una serie de sermones que hemos preparado el pastor Jimar, el pastor Craig y quien les habla. Queremos hablar sobre el tema de la santidad de Dios. Hasta ahora, en esta serie de sermones sobre la santidad de nuestro Dios, hemos tratado sobre lo sagrado de la santidad de Dios y cómo, cuando ésta no es considerada con seriedad, afecta la honra de Dios y al ser humano. Como nos enseñó el pastor Jimar, esto fue lo sucedido con Nadab y Abiú, quienes por no seguir las normas de la santidad sufrieron las consecuencias en su propia vida. ¿Para qué decir de su padre? ¿Cómo habrá sufrido cuando Dios les quita la vida delante de sus propios ojos? No me lo puedo imaginar, pero ahí fue drásticamente sancionada, ¿no es cierto?, la transgresión cometida por estos dos hombres. Por otro lado, la semana pasada el pastor Craig nos habló de la solución al problema del pecado, el cual nos impide acercarnos a este Dios santo. Y la solución a este grave problema se nos entrega por medio de la persona de Jesucristo, quien viene a este mundo caído y sobrelleva sobre sí en la cruz el pecado de todos nosotros.
Como vemos, hasta aquí el tema de la santidad de Dios se refleja en cada uno de los integrantes de la Trinidad. El primero nos habla de que sin santidad nadie puede ver al Señor. Y en la persona de Jesucristo vemos que solo por su mediación podemos acercarnos al Dios 3 veces santo. Ahora, hago una pregunta a la luz de esto mismo y para desarrollar el tema de esta mañana. ¿Qué se nos viene a la mente cuando mencionamos al Espíritu Santo? Esta es una pregunta interesante, una pregunta que vale la pena considerar en nuestras propias vidas, porque de acuerdo al trasfondo que tú tengas o yo tenga, ¿no es cierto?, o la información que manejemos de las Escrituras, muchas veces la variedad de respuestas a esta pregunta, ¿no es cierto?, también son variadas. ¿Quién es realmente el Espíritu Santo? Algunos lo han llamado que es el integrante temido de la Trinidad, como un ser misterioso, ¿no es cierto?, que es poco claro. A la luz de lo mismo, quiero leer algo que encontré interesante. El pastor y teólogo, ¿no es cierto?, un pastor conocido que escribió una obra que tenemos en la librería que se llama Redescubriendo el Espíritu Santo, escrito por Michael Horton. Él en su introducción hace alusión a una película llamada El cielo es real. No sé si alguno de ustedes la ha visto alguna vez. Esta película, basada, ¿no es cierto?, en el libro de Todd Burpo, nos relata cómo el hijo de Todd sufre producto de un problema, ¿no es cierto?, físico y es llevado a una intervención quirúrgica de emergencia. En este constante, ¿no es cierto?, en esta instancia, se describe en detalle por parte de este niño a los abuelos ya fallecidos. También este niño, en este momento, ¿no es cierto?, tan especial de la operación, cuando está, ¿no es cierto?, en este estado de anestesia, dice que también ve a Jesús. Este niño llamado Colton se ve sentado en el regazo de Cristo y descubre que Jesús tiene unos ojos de color azul verdoso. Tiene un cabello, dice también, un caballo con colores de arcoíris. Interesante. Hasta el arcángel Gabriel es descrito en su magnitud y magnificencia con muchos colores, junto con Dios el Padre, que también tiene ojos azules. Al parecer, una versión más grande del famoso ángel también es descrita por Ted. En cambio, y aquí llama la atención, dice Michael Horton, el Espíritu Santo es descrito por este niño como medio azul. Medio azul, dice, difícil de ver. ¿Qué les parece a ustedes esta descripción del Espíritu Santo? ¿No les parece que también es la descripción que a veces nosotros hacemos a la luz de la información que tenemos con respecto al Espíritu Santo? Pareciera ser que de Dios sabemos mucho. De Cristo también tenemos mucha información, pero cuando se trata de hablar del Espíritu Santo, entra todo en una nebulosa difícil de describir. Y muchos se enredan, ¿no es cierto?, tratando de entender quién es realmente el Espíritu Santo. Una experiencia personal de vida cuando era muy joven y trabajaba en la librería. Llegando allá, un compañero de trabajo me preguntó si yo había sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo lo miré un poco asombrado, yo era un creyente relativamente nuevo, y le dije, bueno, yo creo que sí, le dije yo, cuando creí. Y me dijo, ¿y has hablado en lenguas? Y yo le dije, no. Y me lanza un rosario de reto y me dice que cómo es posible que habiendo sido bautizado en el Espíritu Santo yo no haya hablado en lengua. Tú no eres cristiano, me dijo. Y ahí me dejó, como dicen en buen chileno, marcando ocupado. Y empecé a investigar sobre el tema. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué hace el Espíritu Santo en favor nuestro? Esto es lo que quiero en esta mañana dilucidar. Bien, hermanos, como les decía, ¿no es cierto?, la nebulosa que se encierne en torno al Espíritu Santo debe hacernos reflexionar y obviamente también investigar para saber de quién estamos hablando a la hora de hablar sobre el Espíritu Santo. Vamos a responder, por lo tanto, a la pregunta del día de la siguiente manera, y es la siguiente pregunta en primer lugar. ¿Quién es el Espíritu Santo y cuál es el rol que cumple Él en este mundo? Quiero dividir este sermón en 2 partes y la segunda parte la voy a subdividir en 4 para que más o menos puedan seguirme en cuanto a lo que quiero argumentar. En primer lugar, ¿quién es el Espíritu Santo? Según la revelación bíblica, podemos descubrir que el Espíritu Santo es Dios.
Por ejemplo, cuando en Isaías capítulo 6, versículo 9, la Escritura nos dice que Dios habla y dice, ve y di a este pueblo, también podemos observar que el apóstol Pablo, en el libro a los Hechos, capítulo 28, versículo 25, va a citar este mismo texto y va a decir, bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías, dice ahí, y claramente vemos en esto que el apóstol le atribuye el hablar de Dios al Espíritu Santo. Esto nos lleva a otro texto de suma importancia, cuando dos creyentes de la iglesia en Jerusalén, llamados Ananías y Zafira, cometieron un grave pecado. Dice Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido, dice, a los hombres, sino a Dios. Como se darán cuenta por este pasaje, el mentir al Espíritu Santo es equivalente a mentir ¿a quién? A Dios mismo. Si se dan cuenta, en esta cita que acabo de mencionar hay un paralelismo muy interesante con lo que le sucedió a Ananías, o en este caso a Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento, en ese mensaje que nos predicó el pastor Egimar. Ellos, por ofrecer fuego extraño, también fueron, ¿no es cierto?, cortados de esta tierra por ese pecado. Interesante que en el nacimiento de la iglesia, Dios también de manera drástica, ¿no es cierto?, le quita la vida a esta pareja, Ananías y Zafira, por haber mentido al Espíritu Santo, equivalente a mentir ¿a quién? A Dios. Si hacemos un paralelismo, a Nadab y Abiú engañaron ¿a quién quisieron engañar? A Dios. Y la santidad de Dios no toleró este pecado y les quitó la vida. Y cuando Ananías y Zafira quisieron engañar también, ¿no es cierto?, a la iglesia, Pedro les dice, ustedes están tratando de engañar y mentirle al Espíritu Santo, lo que es equivalente a mentirle y engañar a Dios. Podría citar innumerables citas bíblicas, hermanos, que nos hablan claramente de que el Espíritu Santo es Dios, es la deidad. Pero daría para un estudio mucho más extenso que sin duda no da para en este tiempo tan breve. Baste por ahora con esta breve pero clara información para saber que estamos no ante una fuerza impersonal, como creen algunos, o algún tipo de energía, como lo llaman otros, sino ante Dios mismo, ante uno de los integrantes de la Santísima Trinidad. Habiendo aclarado o reafirmado que el Espíritu Santo es Dios y que esto tiene sus implicancias serias a la hora de prestarle atención y o desobedecerle, quisiera también que viéramos sus funciones y roles que desempeña el Espíritu Santo en este mundo y en la vida de la Iglesia. Bien, hermanos. Ahora quisiera mencionar en segundo lugar cuáles son las funciones o roles del Espíritu Santo. En primer lugar, quisiera destacar algo que es relevante y va a serlo para lo que es nuestra vida también como creyentes. Lo primero que quisiera destacar es lo que nos menciona Génesis capítulo 1, donde explícitamente en los primeros versículos dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este texto nos muestra a todas luces la participación activa y a la vez poderosa, y repito esto, poderosa del Espíritu Santo en la creación del mundo. Por lo tanto, una de las funciones o roles del Espíritu Santo ha sido, ¿no es cierto?, ser también partícipe en la creación. Estamos, por lo tanto, ante un agente de la Trinidad de gran poder ilimitado, omnipotente, un poder divino capaz de haber creado de la nada todo lo que nosotros vemos ahora. Consideremos seriamente esto, queridos, a la hora de valorar el actuar del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos y específicamente en la vida de los creyentes. Es el Espíritu Santo el que también obró en la resurrección de nuestro Señor, manifestando también su gran poder. Así como creó, así también, dice la Escritura, dio el poder de resucitar a nuestro Señor.
Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escuchen bien esto por favor hermanos, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Captan aquí una tremenda y hermanos poderosa, pero también aliciente, diría yo, verdad para nuestras vidas. Tenemos, ¿no es cierto?, ante nuestros ojos al Espíritu Santo, un espíritu creador y un espíritu con el poder de resucitar de entre los muertos a Jesús. Un espíritu que también, dice la Biblia, está a nuestro favor, ayudándonos para que nosotros tengamos una nueva vida, vivificados nuestros cuerpos mortales por ese espíritu que mora en nuestras vidas. En una época de temor como esta que estamos viviendo, en una época de incertidumbre como en la cual estamos insertos hoy en día, donde mucha gente transita por este mundo y por nuestro país con temor al contagio y con temor a la muerte, nosotros podemos mirar, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo y encontrar en Él el poder suficiente para que nuestras vidas no estén alicaídas, sino alentadas y fortalecidas por aquel poderoso Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Queridos, aparte de la función, ¿no es cierto?, creadora, poderosamente creadora del Espíritu, quisiera también, hermanos, destacar algo importante para efecto de la temática que estamos llevando adelante, y que es que el Espíritu Santo también es regenerador. De la misma manera en que el Espíritu Santo tuvo una labor activa, como dije, en la creación del mundo y en la resurrección de Cristo, así también es el Espíritu Santo quien tiene una participación activa en la restauración del pecador sumido en su propio caos, producto del pecado. Así, ¿no es cierto?, como la Biblia dice que el mundo primario estaba en caos y fue, ¿no es cierto?, traído a la luz, a la vida por el poder del Espíritu Santo, también el pecador sumido en el caos de su pecado es traído, ¿no es cierto?, a una nueva vida producto del poder regenerador del Espíritu. Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, qué labor más importante, qué misión más invaluable es la del Espíritu Santo. Si Él no hubiese venido, no habríamos entendido lo gran pecaminoso que somos nosotros ante los ojos de nuestro Dios Santo. Y tampoco habríamos entendido la gran necesidad de un Salvador como nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por el poder de su Espíritu fuimos sacados de esa condición, trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Dios, trasladados de la condición de pecado a una condición de santidad, producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros por nuestra propia cuenta jamás habríamos salido de tal condición porque estábamos imposibilitados, atados, esclavos del pecado. Pero aquí viene, ¿no es cierto?, a accionar el Espíritu Santo de Dios, el cual nos da vida, ¿no es cierto?, y nueva vida para poder acercarnos a este Dios Santo a través de la mediación de nuestro Salvador Jesucristo. Continuando, hermanos, con los roles del Espíritu Santo, quisiera destacar también un rol que obviamente tiene que ver con la naturaleza del Espíritu Santo en sí, y que es la función santificadora del Espíritu Santo. Esta función, ¿no es cierto?, que desarrolla el Espíritu, que se llama Santo, es actuar poderosamente, hermanos, en nuestro diario vivir. Juan, capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice, a toda la verdad. Hermanos, la verdadera libertad que el ser humano necesita y que hoy afanosamente busca, ¿no es cierto?, solamente es otorgada por el actuar del Espíritu Santo, mostrándonos a Cristo en toda su gloria y magnificencia, mostrándonos a un Dios santo que requiere y demanda, ¿no es cierto?, el sacrificio de un mediador como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Libertad en este caso, hermanos, para conocerlo y también vivir una vida plena, una vida que glorifica al Dios Santo.
Hoy día muchos hablan de que podemos vivir como queramos y total nada nos va a pasar. Comamos y bebamos que mañana moriremos, es el axioma de muchos. Pensando, ¿no es cierto?, que nada va a afectar sus vidas si se comportan como quieren. Pero sabemos, queridos hermanos, y la Escritura y la historia nos ha mostrado que la conducta contraria a las normas divinas que el ser humano ha llevado a través de los siglos ha ocasionado la muerte de millones de personas, ¿no es cierto?, a través de la historia. Y ha hecho también que la gente y muchos en este mundo vivan vidas lamentablemente penosas, tristes, sin propósito y sin sentido. Cuando la Biblia nos habla de vivir santamente, apartados para Dios por el poder de su Espíritu Santo, nos va a mostrar que en ese estilo de vida es donde yo encuentro verdadera libertad. Es la obra del Espíritu Santo apartarnos para este Dios santo. Él trabaja en nosotros para separarnos del pecado que nos ata y que nos consume y que nos condena y de todo lo que está en oposición a la voluntad de Dios. Pero también trabaja para ayudarnos, hermanos, a hacer todo lo que agrada a Dios y nos conforma al carácter de Cristo, su Hijo. Solo por la obra del Espíritu podemos ser librados de pecar como Nadab y Abiú o Ananías y Zafira. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, pasamos a ser, dice la Escritura, templos de Dios, dice 1 Corintios 3:16. Hermanos, esta es una tremenda y maravillosa verdad que somos llamados a considerar seriamente cada día de nuestras vidas. La morada del Espíritu es la única manera en que podemos dar frutos dignos de arrepentimiento, ya que somos capacitados por un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por ese espíritu que hace que el fruto se manifieste en nuestras vidas de una manera única y maravillosa, como nos dice Gálatas 5:20, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay una ley que se oponga a vivir de esa manera, porque ese es el estilo de vida que realmente identifica a las personas. Leí hace poco la declaración de un ser humano, de una persona en estas entrevistas, ¿no es cierto?, que se hacen, y habían ahí las conversaciones que aparecen en los Messenger, donde una persona decía que la forma de vivir no nos identifica. Yo dije, ¿cómo no nos identifica? Claro que la forma de vivir nos identifica, ¿no es cierto? Cómo tú vives manifiesta quién eres en realidad. Y por lo tanto, a la luz de esto, ¿dónde encontramos identidad y verdadera identidad? En la obra santificadora del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Hermanos, consideren esto con mucha seriedad, por favor. Queridos, por último, quisiera en esta mañana mencionar una labor del Espíritu Santo que yo creo que es hoy día, especialmente en estos tiempos, es de gran necesidad y urgencia. El Espíritu Santo en la Escritura es llamado el Paracletos, palabra que en la Escritura es traducida como consolador. Y quisiera considerar la labor del Espíritu Santo como un compañero fiel, que actúa en favor de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo 28:20 algo interesante que quiero que presten atención. Él decía que Él estaría con sus discípulos, hablando Jesús de sí mismo, que Él estaría con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Cuando uno lee esta declaración en Mateo 28:20, previo a la ascensión de Cristo a los cielos, uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto si Él ascendió a los cielos? Asegurar, ¿no es cierto?, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esto solo puede suceder por la obra del Espíritu Santo. Él es llamado el Paracletos, palabra griega que significa literalmente el que camina a nuestro lado, el que nos llena, el que nos capacita, el que nos alienta, el que consuela, el que fortalece, el que intercede con gemidos indecibles. Sin el auxilio del Espíritu Santo sería imposible vivir una vida que glorifica a Dios y nos transformaríamos en meros religiosos. Personas que actuaríamos por vanagloria y no para la gloria de Dios. Y aquí hago otra pregunta. Si ustedes hubiesen estado escuchando a Jesús decir que se iría y que esperaran la promesa del Espíritu Santo, ¿a quién hubiesen escogido para que estuviese a su lado permanentemente? Pónganse en el lugar de los discípulos. Están al lado de Él. Jesús les va a decir, me voy, ¿no es cierto?, para que venga el Espíritu Santo.
Yo creo que a lo mejor hubiésemos reaccionado como la mayoría de los discípulos y tal vez como un Pedro con mucha efusividad. Señor, no te vayas, ¿cómo es posible? Quédate con nosotros. Hubiéramos querido que Él permaneciese a nuestro lado. Pero hermanos, si esto hubiese sucedido, Cristo habría estado limitado en su obrar por el tiempo y el espacio, porque tenía un cuerpo. Pero con la venida del Espíritu Santo, el campo de acción de nuestro Señor se amplió al mundo entero, y al morar en cada creyente, el testimonio de la obra redentora de Cristo se hizo conocida de manera mundial. Con la venida del Espíritu, como dice Michael Horton también citándolo otra vez, hubo un intercambio de funciones, produciendo un impacto de proporciones por medio de la proclamación del Evangelio, de estas buenas nuevas de salvación para este mundo sumido en la miseria del pecado. ¿Necesitamos a Cristo en toda su gloria y majestad? Pregunto, y respondemos, por supuesto, quiero ver a Cristo en toda su gloria y majestad. Pero también, queridos, necesitamos al Espíritu Santo realizando lo que Él solamente puede realizar: obrar en nuestro interior para producir ese arrepentimiento y fe tan necesaria para acercarnos a nuestro Dios Santo. Para obrar en nuestro interior de una manera que nos relacionemos con el Padre llenos de gozo, como hijos de un Dios santo, como decimos nosotros que es nuestro Dios. Este es el Espíritu Santo, queridos hermanos. Es el creador de nosotros, el regenerador de nuestras vidas. Aquel, hermanos míos, que está a nuestro lado santificándonos, llevándonos a una nueva vida y a una verdadera vida, y también acompañándonos en nuestro peregrinar por esta tierra, como aquel, ¿no es cierto?, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, como aquel, ¿no es cierto?, que está ayudándonos en nuestra debilidad para poder vivir realmente para la gloria de Dios y con una vida santa, verdaderamente santa. Queridos hermanos, para concluir este tema que espero haya sido, ¿no es cierto?, y siga siendo de bendición para tu vida, quisiera leer una porción de la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. La Escritura dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, dice, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcesible. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios, dice, protege mediante la fe hasta que llegue la salvación final que se ha de revelar en los últimos tiempos. Cuando uno lee una porción de las Escrituras como esta, uno ve, hermanos, la participación de la Trinidad. Vemos a nuestro Dios, ¿no es cierto?, misericordioso, que extiende su favor hacia una humanidad pecadora, a una humanidad apartada de Él. Le entrega un Salvador que es su propio Hijo, para que Él muera en la cruz del Calvario y pueda, ¿no es cierto?, ser el mediador, ¿no es cierto?, y el que permita volver a la unión entre la humanidad y Dios. Porque Él cargó, dice la Escritura, sobre la cruz, en la cruz, el pecado de todos nosotros. Pero también este texto nos habla de que Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y sabemos y hemos visto en esta mañana que este nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Espero, hermanos, que a la luz de lo que hemos visto hoy podamos haber comprendido un poco más y reafirmado nuestra fe en verdades que son fundamentales para comprender quién es y qué hace el Espíritu Santo. Recuerden, y voy a enfatizar esto, hemos preguntado quién es el Espíritu Santo y no qué es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona que está, ¿no es cierto?, actuando a nuestro favor, una persona que tiene sentimientos, una persona que, leemos en otras porciones de la Escritura, puede ser, ¿no es cierto?, contristado producto de nuestros pecados, una persona a la cual se le puede mentir, como hemos visto con Ananías y Zafira. Es una persona y es también, ¿no es cierto?, Dios sin lugar a dudas, y hace una labor tremenda, sin igual en este mundo y en la vida de aquellos que somos los hijos de Dios.
Si la Escritura dice que sin santidad, hermanos míos, nadie verá al Señor, entonces la misión del Espíritu Santo es maravillosa y digna de ser reconocida. No es un Espíritu Santo para tenerle temor, ni es un Espíritu Santo que la Escritura lo coloca en la nebulosa como sin distinción, como medio azul, como veíamos al principio, sino que la Escritura nos muestra a un Espíritu Santo que obra soberanamente en nuestras vidas, que es descrito claramente como Dios y como persona, y que produce una vida santa, primero trayéndonos al arrepentimiento de nuestros pecados, pero también, queridos, purificando nuestras vidas para dar gloria a Cristo y a Dios, que es la misión por la cual Él vino también a este mundo. Dios nos ayude a seguir creciendo en la comprensión y la obra del Espíritu Santo en favor nuestro. Y espero que los próximos sermones vayan ampliando, ¿no es cierto?, nuestra comprensión de cómo este Dios santo, a través de un Cristo santo que se entrega por nosotros, obra por medio de su Espíritu Santo en la vida de su iglesia para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración para concluir. Querido Padre Celestial, santo, santo, santo eres tú, Señor, para nuestras vidas. Aunque muchas veces debemos reconocer, Señor, que hemos sido desobedientes, que hemos pecado, que no te hemos honrado como te lo mereces. Señor, eso no deja de mostrarnos a la luz de las Escrituras cuál es tu carácter. El carácter de santidad que tienes, de estar apartado de todo aquello que es pecaminoso. Padre nuestro y Señor, damos también gracias por nuestro Salvador una vez más, por nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos, Padre Celestial, que Él se haya entregado y colocado en nuestro lugar para satisfacer tu justa ira sobre nosotros pecadores y a través de Él acercarnos a ti. Gracias, Señor, también por la maravillosa obra de tu Espíritu Santo. Alabamos la obra del Espíritu en nuestras vidas, como Él, Señor, también obró de una manera poderosa, trayéndonos a la vida, sacándonos de la oscuridad y trasladándonos a la luz maravillosa de tu persona, mostrándonos toda la magnitud de quién eres tú, toda la gloria de Cristo y todo, manifestando también su gran poder para permitirnos vivir vidas que realmente, Señor, te glorifiquen. Sin la obra del Espíritu nos reconoceríamos tan frágiles, tan débiles, tan abandonados, Señor, tal vez actuando como cualquier otro religioso en este mundo que a través de misticismo y cosas por el estilo afanosamente buscan satisfacer las necesidades de su alma. U otros, Señor, sumidos en los vicios y en pecados que quieren vivir de esa manera según ellos plenamente. Pero Padre Celestial, tu palabra nos muestra a tu Espíritu Santo, a quien alabamos y honramos y reconocemos como aquel que nos da una vida abundante. Y como dice la Escritura, de nuestro interior pueden brotar ríos de agua viva, constantes, porque esa es la obra maravillosa que Él realiza. Señor, llénanos de tu Espíritu, llénanos, Señor, de Él y permítenos caminar a la luz de tu Espíritu, con el poder de tu Espíritu, transitando por este mundo, proclamando tu verdad a los cuatro vientos, porque sabemos que a través del Evangelio podemos encontrar la verdadera paz, el verdadero sentido de nuestra vida y transmitir esto también a una sociedad que necesita, Señor, imperiosamente acercarse a ti. Oh, Señor, gracias por esto que hemos visto esta mañana, que esto quede grabado en nuestras mentes y corazones y que vivamos, Señor, en el poder de tu Espíritu cada día. En el nombre de Jesús. Amén.
adoración que rodea el trono se escucha. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo es, nombre sobre todo Qué bueno que ha sido poder adorar juntos a nuestro Dios, especialmente en este domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a orar juntos para terminar juntos este tiempo de adoración a nuestro Señor. Oremos. Padre amado,
Padre en el cielo, te damos gracias por estar presente con tu pueblo. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para bajarse a tomar carne y hueso, siendo 100% humano, padeciendo, experimentando todo lo que sea común a la vida nuestra aquí en la tierra. Pero enfrentar todo y toda tentación, pero sin pecado alguno. Y padecer una muerte terrible e inimaginable, Señor, que resultó también en el rechazo tuyo, la separación temporal de ti, Señor, en una carga espiritual, habiendo cargado todos nuestros pecados sobre Él. Señor, te damos gracias por este gran sacrificio realizado en la cruz. Y a la vez te damos gracias que por tu mismo poder, Señor, levantaste a nuestro Señor Jesucristo, a tu propio Hijo de la muerte. Y esto celebramos hoy, te damos infinita gracias, Señor. Y todo el fruto de esta salvación ganado, Señor, has aplicado a la vida de cada creyente en todo el mundo por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este gran regalo que tú has entregado como un Dios único y trino. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos, acúdanos, Señor, en esta semana de poder vivir para ti con confianza y fe puesto en ti, con nuestros ojos en tu Hijo Jesús, con nuestros corazones alentados por la obra del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, resucitado. Amén. Los invito a también recibir la bendición del Señor del libro de Hebreos, que es apto para esta ocasión. Recordamos que Él es nuestro gran sumo sacerdote y también es nuestro pastor, el gran pastor de las ovejas. Dice así: recibamos todos la bendición de nuestro Señor. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Deseamos para cada persona, cada hogar, que sea esta semana una semana de gran bendición para cada uno. Que disfruten de este domingo de resurrección, recordando el poder del Señor que está trabajando, está cursando en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo para todos que creen y que han sido transformados por fe y arrepentimiento en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Un gran abrazo a la distancia. Bendiciones.